nuestra clase lo más pronto posible, ¿ya? Bien, entonces voy a comenzar. Acuérdense de que el día ayer nos vimos, no hicimos una clase formal, sino que simplemente me detuve, me tomé el tiempo particularmente en poder presentarles lo que es la guía de autoaprendizaje número 7, la cual, vuelvo a recordar, no debe ser entregada, no debe ser enviada, simplemente busca como objetivo ser un material de estudio para ustedes, ¿ya? Y en consecuencia ser un material de estudio para ustedes constituye a su vez, ¿cómo lo digo? Un apoyo, una base para las clases que nosotros vamos a empezar a realizar. ¿Okay? Entonces hoy día, como ayer les presenté la nueva guía, hoy día la vamos a empezar a trabajar. Aproximadamente es para dura 4 clases, eso está contemplado para 2 semanas. ¿Ya? Entonces, si nos acordamos un poquitito de lo que tenía esa clase, está completamente ligada, relacionada con el tema, como dice acá, el objetivo de la clase es poder retroalimentar la guía número 7, reflexionando sobre el concepto o el tema de la muerte y la literatura, particularmente asociado a las expresiones góticas y de terror. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque dentro de una de las sugerencias que se nos hace dentro del Ministerio de Educación es poder leer, lo voy a adelantar, es poder leer un cuento que se llama El Cuervo, ¿ya? De un escritor famoso que se llama, narrador famoso que se llama Edgar Allan Poe, un escritor, más que narrador, un escritor, ¿ya? Entonces, particularmente ese texto y esa temática que se nos invita a abordar dice relación con el concepto del tema de la muerte, porque está presente lo que es la temática de la muerte, pero a su vez también asociado a las denominadas expresiones góticas, que yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado hablar, y también muy asociado al concepto del terror. Antes de iniciar la clase, no sé si alguien quisiera comentar o compartir sobre, no sé si lo pregunté ayer, no me acuerdo, pero qué conocimientos, o claro, qué conocimientos nosotros tenemos acerca del concepto de lo gótico. Cedo la palabra a ver si alguien quiere aportar algo, lo cual no va a ser malo. ¿Qué es lo que entendemos nosotros, qué es lo que comprendemos, o qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la conceptualización de lo gótico? No hay ninguna idea. A ver, acá en el chat me apareció algo, dice oscuro, diferente. Sí, tiene harta relación con lo que acá la compañera en el chat me está sugiriendo, que tiene que ver particularmente con lo oscuro, ya con la oscuridad. Entonces, cuando hablamos, acá en Santiago hay una disco que se llama Blondie, y que hacen fiestas dark, ya, o carretes dark, y cosas por el estilo. Entonces la gente va a esos eventos góticamente producidos, ¿no? Como dice ahí la compañera, más oscuro, se pintan las uñas negro, los labios también, evidentemente se pueden teñir el pelo más negro, lo van a hacer, siempre dando a conocer ese aspecto como terrorífico, o de causarnos una sensación extraña, particularmente, y eso te agradezco, estimada San Martín, sobre lo que es el concepto de lo oscuro. Bien, ya va por ahí, ¿sí? Va por ahí, entonces si usted busca en internet, en Google, googlea gótico o expresiones góticas, es probable que le aparezca siempre todo asociado a lo oscuro, pero no suficientemente todo asociado a lo oscuro, sino también está la niebla, ya muchas veces también está muy vinculado a la conceptualización de la muerte, castillos gigantes, casonas grandes, en donde viven personas que están desoladas, que están desoladas, que no tienen mayor esperanza, ¿ya? Y todo eso se vincula con la conceptualización de lo gótico. Muy bien para la compañera que aportó. Ahora, y antes de empezar propiamente a dar la clase, dentro de la literatura en general, siempre se han tratado, claro, siempre se han tratado temas universales en la literatura, ¿ya? Es decir, la gran mayoría de las obras literarias están basadas en a lo menos 4 temas, que pueden ser el tema del amor, no sé si eventualmente ustedes lo vieron en años anteriores, ¿ya? El tema del amor,
está precisamente también el tema del viaje, ya, el viaje de la literatura, está el tema de los celos, ¿sí? Y el tema de la muerte. Son a lo menos 4 temas universales en donde la literatura, temas universales en la cual la literatura trata. Si no es el amor, si no es el viaje, si no es los celos, no es la muerte, eh, se pueden tratar también de otras temáticas, pero lo que vamos a empezar a tratar es probablemente tal lo que es el tema de la muerte, y asociada a las expresiones góticas y de terror. Por ejemplo, fíjense, estas imágenes son muy horrorosas, o sea, de verdad son fuertes, no, o sea, no son fuertes, pero son imágenes que causan impacto eventualmente. Yo la primera vez que vi esta imagen, cuando tuve que estudiar todo este género, fue como, ¡oh, qué terrible, qué feo, qué tétrico! Y eso efectivamente tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando, ¿ya? Entonces, usted se fija ahí, no hay nada bonito que nosotros podamos destacar. Si hubiera una persona que me diga, encuentre las 4 características más hermosas que hay en esa imagen, esa persona debe tener algún problema, porque ahí no hay nada bonito, ¿ya? Sino que al contrario, ¿ya? Entonces, y además, de por sí, en literatura hay algo acerca de los símbolos, la paloma blanca, la cruz invertida, el muro divisorio, y la serpiente también precisamente está asociada, las serpientes, las víboras, las anacondas están asociadas también a contenidos más, no exóticos, sino más tétricos, y asociados a la muerte, al veneno, tal como nosotros lo estamos mostrando. Eh, Chicos, ¿han escuchado alguna vez el concepto, y no sé si les ha pasado, ¿ya? Sobre la parálisis del sueño? Porque precisamente la imagen que nosotros estamos viendo ahí, que también tiene que ver con aspectos relacionados con el terror, en literatura, hay algo que a todos los seres humanos, más de alguna vez en la vida, les ocurre: la parálisis del sueño. ¿Qué será la parálisis del sueño? Es cuando usted está acostado durmiendo y su consciente despierta, pero no puede mover el cuerpo, ¿sí? No sé si a alguien le ha pasado, no sé si alguien quiere compartir esa experiencia horrorosa, ¿ya? Porque según las descripciones que hacen las personas y en general usted busca en YouTube, las descripciones que hacen son completamente terroríficas. Ya, a la compañera le pasa, bueno, el primer consejo que yo le puedo dar es que no hay que perder la paz, porque es un proceso que es normal, ¿ya? Es normal, o sea, es normal entre comillas, ¿ya? A todos nos pasa y el cuerpo en algún momento le va a reaccionar, ¿ya? Siempre se demora 1 minuto a 2 minutos. Lo importante es mantener la calma, porque en la desesperación está el peligro. Un proceso normal, y en algún momento el cuerpo va a reaccionar. Eso pasa por una disociación a nivel cerebral, ¿sí? En donde el sistema consciente de nuestro sistema nervioso y el sistema motor, que por lo general siempre están trabajando de manera par, de manera unida, ¿cierto? Por ese motivo se disocian. Entonces, claro, despierta el inconsciente, despierta el sistema consciente, pero el sistema motor aún no reacciona. Entonces hay un enlentecimiento, por decirlo de una manera, en el sistema nervioso, y en algún momento va a reaccionar, y la imagen que nosotros estamos viendo precisamente hace referencia a eso, que en términos más coloquiales se le llama a esa experiencia: se me subió el muerto, ¿ya? Se me subió el muerto. Ya, entonces ahí te puede ver no sé qué cosa será, es un duende o... Ya, la cosa es que estamos de acuerdo que es la cosa más fea que podemos estar viendo en este momento, y está encima de una mujer dormida, ¿ya? Y esto precisamente son experiencias de terror, en el sentido de que son vivencias malas, ¿sí? A mí igual me ha pasado y lo he pasado mal, ¿ya? Eso se debe por el estrés, ¿ya? Por el estrés, particularmente en la gran mayoría de los casos, tal vez, ¿ya? Otra de las expresiones góticas y de terror asociados tiene que ver con estas otras imágenes, que raya casi te fijas que no es nada, el efecto estético que en general nos produce, no, porque todo esto está asociado al efecto estético que nos produce. A lo mejor hay gente que no le produce nada, así como más miedo me da, no sé, no sé, no se me ocurre otra cosa. Pero hay gente que a lo mejor lo puede encontrar un poco como, no sé, como que le hace clic, o a lo mejor lo perturba, qué sé yo, ¿ya? Y esto también tiene que ver mucho con estas expresiones.
Ya, por ejemplo, si nos fijamos en el tipo de personaje que tenemos acá, un poco alejado de nuestra, ay, alejado de nuestra realidad, y sobre todo ese personaje que tenemos ahí que está de negro, ¿ya? Y la última, que me acuerdo que cuando un profesor me enseñó esto sí que es terrorífico, o sea, entre comillas terrorífico, que hace referencia a la figura del monstruo, ¿cierto? Como aquel ser vivo o la cosa que sea, no tiene vida, ¿sí? O sea, perdón, tiene vida, pero tiene una multiplicidad de formas. ¿Sí? Entonces, si nos comparamos a esa cosa horrorosa que nosotros estamos viendo en pantalla, no nos parecemos en nada. O sea, ni siquiera los dientes nosotros nos logramos parecer, ¿ya? Y que siempre, sino, y particularmente eso. Ya, ahora, si sumamos todas estas imágenes feas que acabamos de ver, siempre predominan aquellos colores oscuros, ¿sí? Entonces usted se fija, predominan aquellos colores que son oscuros, y eso precisamente está asociado a lo que tiene que ver con la expresión de los góticos. El tema acá, que a mí me interesa para poder leer y analizar el cuento que vamos a ver en clase más adelante, El Cuervo, es que podamos hacer este nexo entre muerte, gótico y terror, ¿sí? Porque precisamente y hacemos ese nexo entre esos tres elementos que yo le acabo de mencionar, es lo que están presentes, sin lugar a duda, en un cuento, como yo les dije al principio de la clase, que se llama El Cuervo de Edgar Allan Poe. Ya, Edgar Allan Poe es un escritor que siempre se caracterizó por escribir literatura del terror. ¿Ya? Es uno de los máximos representantes de la figura del terror, que toma muy a menudo el tema de la muerte, particularmente asociado a los conceptos de terror y a los conceptos góticos. Se dice que Edgar Allan Poe tuvo graves problemas con el alcohol, ¿ya? Y por supuesto eso también trae consecuencias en general en la funcionalidad de la vida cotidiana, lo cual podría explicar, no lo sé con seguridad, pero podría explicar esta tendencia tan marcada sobre estos tipos de temáticas que por lo general no son como muy agradables, ¿ya? Si lo tuviéramos que ver desde una perspectiva de la supervivencia, todos estos temas nosotros tal vez los evitaríamos y preferiríamos aquellos temas que sean a favor de la supervivencia. Si usted se fija ahí en la imagen que yo estoy mostrando, por supuesto de que así a simple vista no se comparan las imágenes feas que acabamos de ver, sino que esta imagen estéticamente es más aceptable, que es más bonita o más atractiva, o preferiblemente más aceptable que las otras. Ahí tenemos el concepto de cuerpo. Creo que el día de ayer yo pregunté, lo vuelvo a preguntar porque no me acuerdo, tengo problemas de memoria al parecer, ¿qué significado nosotros le asociamos al cuerpo? Yo sé que alguien me lo dijo ayer, no sé si me lo podría volver a repetir o otra persona repetir la idea o dar una idea distinta. ¿A qué nosotros asociamos la noción de cuerpo? Chat. Ya, el cuervo, como dice aquí la compañera, está relacionado con el concepto de muerte, sí, ya, está bastante relacionado, bien, y que también significa mal agüero, ¿sí? Mal agüero, o aquel que te viene a anunciar tal vez algo negativo que te puede ocurrir. Por supuesto, eso no ocurre en nuestra realidad, no es que ahora en este minuto está llegando un cuervo aquí a la ventana donde yo estoy y me va a decir que algo malo en 5 o 10 minutos más va a ocurrir. Esa cosa no existe, ¿sí? Solamente ocurre en las películas, en los cuentos, etcétera, pero como dice la compañera, muerte, nosotros le podemos atribuir ciertas características al cuervo relacionado con la muerte y lo que es el anuncio de algo que no es positivo, ¿ya? Bien, bien, ¿ya? Entonces, el primer tema que nosotros vamos a revisar particularmente, porque tenemos que revisar el tema de la muerte, el mundo fantástico y las expresiones góticas, tiene que ver simplemente con el concepto del tema de la muerte y la literatura. Como yo les dije al principio de la clase, es uno de los tantos temas que la tradición literaria ha tratado. Ha tratado el tema del amor, como yo les dije, ha tratado el tema del viaje, ha tratado el tema de los celos, ha tratado también el tema de la muerte propiamente tal, y por ejemplo, el tema del exilio, los temas migratorios, el tema del héroe,
¿Qué otro tipo de tema? Lo que tiene que ver con el viaje interior, ¿ya? Lo que hace referencia a la introspección, también al concepto de la soledad. Entonces la literatura ha tratado un montón de temas y precisamente, como yo les vuelvo a repetir, uno de los tantos temas que ha tratado es el concepto de la muerte. ¿Ya? Y esto por lo general, dentro del símbolo de nuestra cultura occidental, no sé si universal, no sé si alrededor del globo terráqueo, los símbolos de la muerte son precisamente lo que nosotros estamos viendo ahí, el esqueleto, ¿ya? Y esa persona o ese ser o lo que sea, el vestido de la túnica negra, ¿cierto? Cubierto, ¿ya? Y con la hoz, ¿sí? Y que ese esqueleto en el fondo, y bueno, que hay una caricatura que se llama Las sombrías aventuras de Billy Mandy, y ahí está representado un poco ese personaje, pero por supuesto no en el término de terrorífico, sino que se hace ahí una parodia al respecto, ¿ya? Ahora, lo importante de hacer el nexo con esto, de más allá de cómo se llama, de hacer mucho énfasis o hacer una profundización, lo que me importa en esta ocasión, al tratar el concepto o tratar el tema de la muerte en la literatura, tiene que ver un poco con las consecuencias que este evento, que es inevitable, ya es inevitable que no nos ocurra, ya va a ocurrir a todos en algún momento de nuestras vidas, hace referencia a las consecuencias que esto produce, no en nosotros, sino en los demás. Y eso es lo que tiene que ver precisamente, y tal como yo lo estoy ilustrando en la pantalla, con la soledad. ¿Ya? Entonces, usted ve muy bien, ya hay una mano extendida, ¿sí? Esa mano extendida, ya en el fondo extendiéndolo a la nada, haciendo referencia de que alguna vez alguien existió, pero ya no está. Y eso precisamente, el tema de la muerte y las consecuencias que eso genera, que está asociado al concepto de la soledad, es lo que se puede reflejar en el cuento de El Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿ya? En donde la señora o ella, ¿cierto?, fallece y él queda solo, triste, devastado, ¿cierto? Y recordando lo que alguna vez fue la relación con ella, ¿ya? Entonces, eso es una de las consecuencias, en el fondo, que esto viene a arrojar, que tiene que ver con la soledad, ¿ya? En el fondo, dejar de lado a una persona que alguna vez alguien acompañó, ¿ya? Entonces, aquí, si eventualmente alguien quiere tomar apunte, hágalo, pero todo esto está en su guía, 7 que yo le acabo de apuntar. Entonces, como dice ahí, en el punto número 1 en la diapositiva, dice que el tema de la muerte en la literatura ha sido recurrente a lo largo de la historia del hombre y la literatura. Ya no es que sea un tema desde que surgió el género gótico del terror, o no es un tema que haya sido y es y sea exclusivamente propio de la literatura contemporánea, siglo XX, siglo XXI, sino que ha estado presente a lo largo de toda la historia, desde el primer día de la humanidad, ya, o desde el primer día de la creación, si alguien cree en Dios, hasta los días de hoy. ¿Ya? Y de alguna otra manera el concepto de la muerte también no apunta solamente a la muerte física, propiamente tal, sino que también puede apuntar a una muerte más espiritual, ¿ya? Si lo queremos poner en los términos, y también otros tipos de muerte que son más simbólicos. Lo importante de eso es tener en cuenta este primer punto que yo le estoy mencionando en este minuto, ¿ya? Ahora, como dice el punto número 2, en consecuencia, este motivo literario incluye diversos autores, entre ellos Edgar Allan Poe, a propósito del cuento que nosotros vamos a leer. También destaca Lovecraft, ya que es como mantiene el mismo estilo de Edgar Allan Poe. No sé si alguno de ustedes ha leído a Lovecraft o Edgar Allan Poe, ¿ya? Y también ha sido tratado por diversas corrientes artísticas y literarias, en donde nosotros lo podemos encontrar muy, muy seguido en la literatura, por ejemplo, del siglo XX a propósito de las guerras mundiales. Entender que las guerras mundiales fueron la cosa más desastrosa, sobre todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que trajo precisamente desolación y una cantidad de muertes increíble, ¿ya? Y bajo ese punto de vista, este motivo literario ha sido tratado por muchos autores y por diversas corrientes artísticas, no tan solamente del siglo XX, como yo recién yo se lo estaba diciendo, sino también a lo largo de distintas épocas literarias que
No voy a entrar en detalle ahora porque no es parte no es parte del objetivo que yo quiero lograr con la lectura. ¿Ya? Y que por lo tanto va desde el origen del universo hasta nuestros días, es decir, un tema universal, y un tema universal y que se ha sido tratado a lo largo de la historia porque es algo inherente a nosotros. De la misma manera como el amor, ¿ya? Que el amor es parte inherente de nosotros, de los seres humanos, que nosotros damos amor, nosotros expresamos amor, eh, recibimos amor, independiente si sea de la pareja, del papá, de la mamá, del hermano, del mejor amigo, de la mejor amiga, del gato, del perro, de lo que sea, ya el tema del amor es tan inherente también como el tema de la muerte. Entonces, por eso es que es un tema que es recurrente a lo largo de la historia, ¿ya? Y a lo largo también de la tradición literaria. Continúo. Dice después, en la siguiente diapositiva, como ya también se los adelanté al principio, el tema de la muerte en muchas ocasiones, no en la mayoría, pero en muchas ocasiones, se entrecruza con la literatura del terror y la gótica. Es suficiente con pensar en las típicas películas prototípicas de terror en Estados Unidos, en donde llega una familia en una casa rodante, en un auto gigante, no sé qué, y se cambian a una casa que está alejada de un bosque, sola, una casa gigante, el bosque tiene grandes árboles, y pareciera de que el patio de la casa no se termina nunca. Ya, después viene el transcurso de estas películas y nosotros empezamos a ver que se empieza a introducir el concepto del suspenso, se empieza a introducir también lo que tiene que ver con el tema del terror, y muy asociado cuando se está desarrollando la historia, vienen todas estas expresiones góticas, ¿sí? En donde cuando ya viene el peligro, aparece, por ejemplo, la niebla, ¿cierto? La niebla y que viene y que cubre todo, ¿cierto? Lo que es el paisaje, ¿ya? O esa niebla que de alguna otra manera nos viene a advertir, y nosotros por una lectura que se llama lectura semiológica, nosotros ya cachamos que algo bueno no va a ocurrir, ¿sí? Va a ocurrir cualquier cosa menos algo bueno. Entonces, lo importante de esto es poder entender de que el tema de la muerte, que en muchas ocasiones se va a entrecruzar con la literatura del terror y la gótica. Por ejemplo, al observar la imagen que tenemos acá, esto es muy típico de lo gótico. Como yo le estaba diciendo, la presencia de la niebla, ya la presencia también de las casonas gigantes, fíjense bien ahí, grandes estas casas, ya rayan más o menos en lo que tiene que ver con el porte de un castillo, ya por lo general también lo que es la área boscosa es sin secas, ¿sí? Lo que eso simboliza que aquí no hay vida, sino que al contrario. Y todos estos conceptos que nosotros estamos hablando se reflejan muy bien en la otra imagen que nosotros estamos viendo que tiene que ver con el cuerpo. A propósito del aporte que la compañera hacía en delante, ¿ya? Lo cual está muy bueno. Bien, ahora, por otro lado, tenemos que entender que el estadounidense Edgar Allan Poe, se los presento, él es el motivo por el cual a nosotros nos tiene hablando de estos temas, él tuvo problemas con el alcohol. ¿Sí? Uno revisa la biografía de Edgar Allan Poe, él tiene mucho problema, tuvo problemas del alcohol. Acá hay una frase que yo encontré en internet que dice, crees solo en la mitad de lo que ves y nada de lo que escuches. Entonces, era una persona bastante escéptica, ¿ya? No sé si odiaba la vida, ya como para interiorizarse tanto sobre temas de esta envergadura, de esta naturaleza, ya, pero da la impresión de que era una persona muy escéptica. El estadounidense Edgar Allan Poe es uno de los máximos representantes asociados a los conceptos de terror, principalmente con los cuentos de terror. Ya él cultivó, ya él desarrolló muy bien y a la perfección prácticamente lo que tiene que ver con toda esta temática del terror. Bien, ahora en la otra diapositiva me dice acá que no sé si alguna vez han escuchado o han tenido la oportunidad de leer ese cuento que se llama El gato negro. Es muy popular, es muy popular. Pero no sé si a lo mejor alguna vez ustedes han tenido la posibilidad, la oportunidad de escuchar. A ver si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de leer o escucharon o vieron por ahí ese cuento que es que se llama El gato negro? Es muy popular de Alan Poe.
¿No? Ya. Bueno, el cuento, al igual que el cuervo, trata más o menos temáticas similares. No sé, como dice ahí la diapositiva que yo estoy compartiendo con ustedes, Edgar Allan Poe, en varias de sus composiciones, ¿ya? Trató el tema de la muerte, asociado lo trabaja tan bien que le resulta bien, ¿ya? Genera un efecto estético deseado o esperable, que está muy asociado a este concepto de terror y expresiones góticas que hemos tratado de analizar, de conversar, ¿no? Y lo importante de eso, de que este autor, y en general los autores que tratan este género en literatura, y también en película, en serie, en juegos incluso, en lo que sea, lo ha trabajado tan bien, ya sobre lo que tiene que ver con cómo yo genero terror, y cómo yo genero ese terror a partir de todas estas expresiones góticas, que hace propiamente tal que la atmósfera, es decir, el espacio físico, el espacio psicológico en donde se está desarrollando la historia, esté cargada con elementos sobrenaturales o fantásticos. Una de las vertientes de lo que tiene que ver con todas estas expresiones del terror y las expresiones góticas en literatura está fuertemente relacionada con algo que nosotros vamos a ver en la próxima clase o durante la próxima semana, sobre lo que tiene que ver con los elementos sobrenaturales o elementos fantásticos, porque acá el concepto de lo fantástico nosotros lo vamos a dejar de entender como aquello que escapa más allá de nuestra realidad, o si aparece un nada detrás mío o no. O sea, aquí apunta a otra temática propiamente tal, que tiene que ver con aquello que es fantástico, que es capaz de poder llamar la atención de nosotros, de generar un efecto que en este tipo de casos sea perturbador. ¿Ya? No lo digo en malos términos, por supuesto. Bien, entonces hace entonces que toda esta configuración, esta mezcla, de una u otra manera, esté asociado a elementos sobrenaturales o fantásticos. De hecho, lo terror, ya lo fantástico y esta atmósfera cargada de elementos sobrenaturales o fantásticos ayudan a configurar entonces historias de esta envergadura. O sea, es decir, no es de un solo elemento, sino que se pueden ver y pueden coexistir varios aspectos más. Bien, acá tenemos también, les presento en otro ejemplo de uno de los tantos cuentos que creó Edgar Allan Poe, aparte del Cuervo y el Gato Negro. Y fíjense la relevancia que tiene que ver con el tema de la muerte de este autor. Ahí también tiene una obra que se llama Los asesinatos de la Rue Morgue, ¿sí? Y no deja de impresionar a propósito de el uso de los colores con tonalidad oscura, como muy bien decía la compañera, una de las compañeras al principio de la clase, esta tendencia gótica, ¿cierto? Asociado a los conceptos de oscuridad, al concepto del castillo gigante, al concepto de la figura del monstruo, suma y sigue, ¿cierto? Donde podemos agregar muchas de las características. Y fíjate también los colores predominantes y también la forma de la arquitectura en el cual se pretende ambientar la historia. ¿Ya? Lo oigo. ¿Sí? Entonces, una vez más repito en esta diapositiva, la atmósfera siempre va a estar cargada con elementos sobrenaturales que a lo mejor al principio no se van a presentar. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver bien lo que entendemos por sobrenatural y por lo fantástico, pero tiene que ver un poco con eso, con aquello algo que irrumpe, ¿cierto?, con nuestra realidad. Piénselo en que usted está en su casa y de repente aparece un monstruo al lado suyo, es probable, y se lo aseguro, que se va a asustar. Eso tiene que ver con este concepto de lo sobrenatural. Por último, por ejemplo, lo que yo estoy mostrando ahora, esta es una arquitectura que por lo general, si no me equivoco, hace referencia siempre a lo que nosotros conocemos como la iglesia o la iglesia antigua, o en última instancia a la arquitectura gótica. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos bien en la forma, es una arquitectura que es bien refinada. ¿Sí? No son como hoy en día en las construcciones que son como un pan de Chop One clavado y listo, y quedó precioso, ¿no? Y aquí antes este tipo de trabajo era más elaborado, más refinado, entonces la arquitectura siempre apuntando hacia lo fino, hacia de lo más grueso a lo más delgado, ya el tipo de vidrio, los tipos de adorno,
Y todas estas características están muy relacionadas con la expresión gótica, la arquitectura gótica es esto, ¿ya? Ahora, para ya ir finalizando, la muerte tiene una relación con las expresiones góticas, ya sabemos que sí, no nos cabe ninguna duda que aquello es así. La muerte, tal como lo tratan muchos teóricos de la literatura, Edgar Allan Poe entre ellos, Lovecraft, entre otros, por lo general vinculan el concepto de la muerte con las expresiones góticas, siempre tendientes a la oscuridad, al oscuro, ya al concepto de la niebla, y algo que te viene a advertir que algo positivo no ocurre, ¿ya? Ahora, la muerte como tiene una relación muy marcada con las expresiones góticas, esto implica de que va desde la forma de la arquitectura, tal como yo se lo estoy mostrando aquí en pantalla, hasta va desde la arquitectura, ¿sí? Que es muy refinada, como yo se los decía, hasta la utilización de los colores. Y como yo le estaba diciendo recién, los colores por lo general, yo diría que siempre, más que general, yo diría que siempre son con tonalidad oscura. Puede ser el negro, puede ser el gris, ¿sí? Pero no va a haber nunca un amarillo que me venga aquí como a denotar la felicidad después de la tormenta. Esa cosa aquí no existe en la literatura gótica y de terror probablemente tal, ¿ya? Y esto, que en general, que va de la utilización de un tipo de arquitectura en particular, hasta la utilización de este tipo de colores, le da al entorno una sensación de lobreguez. Cuando yo, lo que yo debo entender por lobreguez en este sentido, o en este contexto, tiene que ver con lo triste, lóbrego, por ejemplo, hay gente que encuentra muy lóbrego el día nublado, ¿ya? Un día como apagado, un día como triste, pero dentro de este contexto también nosotros tenemos que entender lo lóbrego como la tristeza asociado también a algo negativo que ocurre o que ocurrió, o por ejemplo también sobre el concepto de ausencia, que se logra vincular bastante bien cuando hablamos con el tema del amor, ¿sí? Todo lo que nosotros acabamos de ver hoy día, que no es mucho, ya, pero que va a avanzar lo más lento posible, para disminuir un poquito su carga académica, es lo que vamos a empezar a ver, a visualizar en este cuento que se llama El Cuervo de Edgar Allan Poe, que lo vamos a leer en clase no sé cuándo, no sé si la próxima, yo creo que es la próxima semana. Bien.